Hola, bienvenidos a su espacio de vivencias, un programa que hacemos todas las semanas y se transmite todos los martes a las 9 de la noche por las redes sociales de Homosensual. El día de hoy vamos a hablar de BPH. ¿Les suena? Acompáñenos. El día de hoy tenemos un programa muy interesante y muy educativo, pero sobre todo que va a tener muchísimas vistas seguramente porque todos tenemos y todes tenemos muchas dudas siempre acerca de el virus de papiloma humano. Y para eso invité a un especialista que es realmente especialista en el tema, el doctor Mario Gómez. Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo y la verdad hablar de este tema que en lo particular es mi pasión, es a lo que dedico gran parte de mi tiempo y que, como bien lo dijiste, debe ser de interés de todas y todos y todes porque a todas las personas nos toca en algún momento de la vida el papiloma y ya lo vamos a platicar. Totalmente, es un tema ahí, es un virus es una infección de transmisión sexual que es muy común, pero que también tiene como otras variantes y de eso quiero platicar contigo. Antes de iniciar, voy a presentarte. El doctor Mario Gómez es médico cirujano y especialista en epidemiología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, con una amplia trayectoria en programas de detección de cáncer asociado a VPH, prevención y atención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. No podríamos tener a una persona mejor que nos hablara de VPH y VIH. Así que vamos a darle por lo más básico, queridísimo doctor Mario, ¿qué es el virus de papiloma humano? Y regularmente, de forma más tradicional, ¿cómo se transmite o cómo se adquiere este virus? Claro, pues mira, lo primero que hay que conocer o recordar es que no es un virus, es en realidad una familia de virus. Hablamos de casi más de 150 tipos de virus que pueden afectar al ser humano. De ellos los dividimos dependiendo los sitios que infectan. Hablamos de virus cutáneos, los cuales generan papilomas cutáneos que generan esas verruguitas que muchas personas de repente tienen en el cuello, en las axilas, en cualquier parte de la piel, ¿no? Esos son virus comunes y que esos pues a todos nos toca y nadie nos debería preocupar. Pero existen 40 tipos de VPH genital, de los cuales afectan principalmente la piel y mucosa de la boca y de los genitales y que llegan a producir tanto las famosas verrugas o condilomas que muchos conocen o hemos experimentado, como las lesiones que con el tiempo pueden llegar a producir algunos tipos de cáncer. Esos virus que son los que más comúnmente nos centramos o conocemos como papiloma humano de transmisión sexual, son, les digo, cerca de 40 tipos y de los cuales por lo menos 27 se implican de alguna medida en producir lesiones precancerosas o verrugas genitales. ¿Cómo se transmiten? Este virus se transmite principalmente por contacto directo desde células que tienen la infección, ya sea que se vean como verruguitas, ya sea que se vean como lesiones planas o incluso que a veces no se ven a simple vista, sobre todo cuando están internamente en el área de la vagina, del cervix o la región anal o incluso en la boca, y cuando hay contacto directo con una piel sana. Y cuando hablamos de piel sana o de mucosas sanas, pues estamos refiriéndonos principalmente a genitales. Siempre es como un poquito discutido o siempre queda ahí en duda, ¿no? De si el condón sirve o no sirve para temas de prevención. Y es importante saberlo. Sí hay prevención, porque evidentemente el condón o los condones, ¿no? Tanto el interno como el externo, pues protegen áreas de mucosa y al proteger esas áreas no hay transmisión. Sin embargo, pues hay áreas que de todos modos quedan expuestas. Entonces, cuando hay roce, contacto entre una lesión, ya sea que esté en el pubis, ya sea que esté en los testículos, alrededor del ano y no necesariamente queden cubiertas por el látex, pues por supuesto que sigue habiendo transmisión con el uso incluso del condón. Del condón. Yo este programa lo voy a utilizar mucho para aclarar como estas dudas que en redes sociales siempre existen, ¿no? Y que recibimos un montón de mensajes. La primera pregunta que siempre nos repiten es, ¿el VPH
quitando la lesión y teniendo tratamiento con ciertos medicamentos y teniendo una cirugía, una microcirugía y así, ¿se cura? Mira, el dato más importante es que el 90% de todas las personas, en particular los hombres que tenemos sexo con hombres, llegamos a tener infección por VPH. Y igual, el 90% de las infecciones por VPH se curan solas, sin necesidad de ningún tratamiento. Ok. Incluso algunos tipos de lesiones se van a curar, el mismo organismo las puede eliminar en un plazo de 2 años. Ese tema es súper relevante porque justo hay quien, yo igual he visto información en redes donde piensan que el VPH es como el herpes, ¿no? Que te da una vez y lo vas a tener de por vida y te va a estar saliendo. Eso es falso. En el 90% todas las personas en un plazo de 2 años van a eliminar totalmente el virus de su organismo, ¿no? El cuerpo es el que se encarga de hacerlo cuando nuestro sistema inmunológico está íntegro. Ese es como el punto. En ese 10% de personas donde el sistema inmunológico no es capaz de eliminarlo, es donde se llegan a presentar, pues por un lado, las verrugas o los condilomas y en otros casos, pues lesiones que pueden evolucionar a cánceres en boca, pero principalmente en el cérvix, en el caso de las personas con útero, y en la región anal en todas las personas que tenemos prácticas sexuales. Si ya hay lesión, ya sea si hay verrugas o si hay lesiones precancerosas, pues por supuesto que hay que tener intervenciones. Realmente no hay ningún medicamento tomado que pueda modificar el curso de una infección por papiloma. El tratamiento es local y en su mayoría pues consiste en eliminar las lesiones visibles, ya sea externas o internas, y una vez que se eliminan, pues tiene que haber un seguimiento para verificar que la lesión se eliminó y que no haya recurrencia. Esperar ese plazo que les decía que usualmente es de 2 años en personas que no tienen ningún factor de riesgo, pero que sí se puede complicar o puede ser un poquito más tardado en personas que tienen algún factor de riesgo. Cuando hablo de factores de riesgo, hablaríamos de 2 principales que pueden, bueno, digamos 3 principales que pueden complicar el que el virus se elimine en esos 2 años de los que platicábamos. El primero, pues ni modo, es la edad. Nuestro sistema inmunológico y la capacidad del cuerpo en eliminar este virus, pues va disminuyendo a partir de los 30 años. Realmente una infección antes de los 30 años, pues es transitoria en su mayoría y no debería generar mayor problema, salvo en los casos de las verrugas, pero para fines de cáncer se elimina totalmente. Después de los 30 años nos cuesta un poco más de trabajo eliminar este virus. El segundo, que es súper importante, es el tabaquismo. El consumo de tabaco, ya sea fumado, ya sea vapeado, ya sea pipa, cualquier variedad que tengan de consumo de tabaco, tiene un potencial muy importante para hacer que el organismo no pueda eliminar el virus. Y el tercero, pues por supuesto, es la integridad de nuestro sistema inmunológico, donde parte del tema de hoy, las personas que viven con VIH tienen un par de factores relevantes para complicar un poquito o retrasar esa eliminación. No quiere decir que por el hecho de vivir con VIH no se pueda eliminar, simplemente hay un poquito más de riesgo de retrasar esta eliminación o de complicación, sobre todo cuando no se tiene un adecuado control. ¿Cuándo hablamos que ya no, o que ya estamos como curadas del VPH? ¿Cuando ya no hay lesión y ya no hay recurrencia? ¿O cuando ya no hay lesión y qué? Porque luego nos llegan como muchísimos usuarios que nos dicen, pues yo tuve VPH hace 5 años y me quedaron algunas todavía como lunares, dicen, ¿no? O sea, ya no son las verrugas, ¿no? O sea, abultadas, pero son unos pequeños lunares. Y entonces eso como que a mí me causa como dudas y aprovechando el espacio, sí me gustaría como preguntarle, ¿cuál es el síntoma o cuál es la prueba de que tú ya no tienes VPH? Clínicamente el primer paso sí sería el que ya no haya ninguna lesión residual. Normalmente de la primera vez que salen las lesiones y se quitan por cualquier procedimiento que sea, a los 6 meses suele haber una recurrencia, más o menos en la mitad de las personas vuelven a tener algunas lesiones que
que reinciden, digamos, se vuelven a eliminar y les digo, es esperar en esos primeros 2 años que ya no haya lesiones. Si nunca desaparecieron totalmente las lesiones no se puede hablar de ninguna manera que haya curación porque el virus sigue presente en esas células. Obviamente habría que verificar que esas lesiones residuales pues sí correspondan totalmente a VPH, sobre todo porque pues no es el único virus que infecta los genitales y que llega a producir lesiones, ¿no? A veces se confunde con otro tipo de lesiones, pudiera ser que se tratara de otro virus o pues que efectivamente nunca se hubieran curado las lesiones. Hay lesiones que son de crecimiento muy lento. Hay personas o he tenido pacientes que sí dicen tengo una sola lesión, de ahí de 5 años de evolución de crecimiento lento y es un papiloma que de algún modo está contenido, digamos, controlado. Pero sí, la primera señal pues de que hay una mejora clínica es el que ya no haya ninguna lesión, que no haya reincidencia de lesiones. Si después de 2 años la persona presenta nuevamente lesiones, no quiere decir que haya sido el virus original. Recuerden lo que les decía, por lo menos estamos hablando de 40 tipos distintos de papiloma. Y hay una característica que tiene este virus es que no genera inmunidad. Vamos a pensar que tú tuviste o que tuvimos una infección por un virus tipo 6, que es el más común que da verrugas, ¿no? Hace 5 años, como me decías en el ejemplo. Te trataron las lesiones, ya no te salió ninguna lesión y hoy te sale otra verruga. Entonces, puede ser que sea otro tipo de virus que produce verruga o puede ser que el mismo tipo de virus que ya te dio te vuelva a dar porque no se genera inmunidad. Piensen que es una infección muy superficial de la piel, nunca está en contacto con nuestro sistema inmunológico, digamos, con la sangre, es un virus que se queda en la capa más superficial y al no haber esta inmunidad, pues podemos seguirnos infectando con el mismo virus o con un virus distinto. Entonces, por eso la importancia de las vacunas, que al final es la única medida de realmente generar una inmunidad y disminuir la probabilidad de estar adquiriendo las distintas variantes de este virus. Ok, y entonces estaríamos hablando que la única cosa que te protege del virus de papiloma humano es vacunarte. Serían dos las herramientas con las que contamos y ninguna de las dos es perfecta. La primera y la que debería ser la principal en este momento, pues sí, por supuesto que es la vacunación, pero piensen que de esos 40 tipos que les hablo, la vacuna que tenemos disponible en México ahorita protege contra 4 nada más, ¿no? Los más frecuentes o los que generan con mayor frecuencia tanto neoplasias como verrugas, que son 6 y 11 para verrugas, 16 y 18 para lesiones precancerosas. Sin embargo, pues el que nos proteja contra esos 4 nos deja de todos modos susceptibles a los otros 36 tipos que pudieran llegar a afectarnos, ¿no? No es una vacuna perfecta, pero sí le pega, digamos, a los virus más agresivos o más molestos. La otra estrategia, pues, definitivamente es el uso de condón, que también ya platicamos, no es perfecto, no es efectivo como sí lo es, por ejemplo, para VIH o para otras infecciones. En este caso, su efectividad se estima en 70%, pero puede ser una herramienta buena. En particular, para evitar sobre todo lesiones más profundas, ¿no? Lesiones en canal anal y en el caso de las mujeres, pues las lesiones cervicales. Pero para verrugas, para la parte externa, pues definitivamente la única herramienta que puede ser efectiva es, de momento, la vacunación. Con la vacuna se reduce en 90% la probabilidad de tener una verruga, una lesión por virus de bajo riesgo. Ok. Doctor, o sea, sí quiero sacar como estas dudas que nos llegan porque de alguna manera van a eliminar como muchos mitos. Si ya estoy vacunade, y tengo relaciones de riesgo, no uso condón, es decir, estoy teniendo relaciones desprotegidas, ¿qué porcentaje tengo de tener VPH si ya estoy vacunado? Ok, bueno, depende de dos factores. El primero es la edad de la aplicación de la vacuna.
A diferencia de vacunas, más bien todas las vacunas, su efectividad depende de la edad en la que se apliquen. Entre más jóvenes nos aplicamos la vacuna, la respuesta inmunológica es mayor y la protección que otorgan es mucho mayor. Una vacuna, un esquema completo de aplicación de VPH en personas menores de 26 años está demostrado que tiene una muy buena protección, les digo, del 90% para verrugas e incluso para lesiones precancerosas, ¿no? Hablando un poquito más de la diversidad sexual, pues para lesiones anales, que sería el cáncer que más nos puede Claro. interesar. Sin embargo, cuando se aplica después de esa edad, la protección va siendo menor. Hay quien incluso no recomienda la vacuna después de los 30 años porque ya no se garantiza una respuesta tan fuerte, tan relevante, ¿no? Hay quien de plano no ha encontrado, hay estudios que incluso, no sé, vacunan a 10,000 personas después de los 26 años y las van siguiendo en el tiempo y las comparan con no vacunados y no encuentran mucha diferencia en la efectividad después de esta edad, ¿no? Es todavía un área de estudio, pero sí hay que ser conscientes que las vacunas antes de los 26 años son muy efectivas, 90% sería la protección, pero si nos aplicamos la vacuna a mayor edad o si no nos aplicamos las dosis, hoy por hoy el esquema recomendado es de 3 dosis para tener una protección más completa. Menos un esquema por debajo de las 3 dosis, pues tampoco puede tener la efectividad esperada de ese 90% del que estamos hablando, para verrugas concretamente. En el caso específico de la prevención del cáncer anal, la vacuna tiene solo una efectividad, los serotipos de los que hablábamos solo protegen o reducen el riesgo del 70%, porque ya platicamos, hay otros virus que pueden producir cáncer, hay otros virus que también afectan e inciden en el cáncer anal y de los cuales la vacuna no nos va a proteger. Entonces, por eso el mensaje más relevante es, ¿la vacuna tiene beneficios? Sí, todos deberíamos de vacunarnos, sí, pero la vacunación no sustituye las detecciones. Es decir, no quiere decir que porque no me proteja al 100% no sirve, no, más bien es, te puedes vacunar, pero no reemplaza la necesidad de que tengas que estarte haciendo estudios o revisiones. Es el mismo caso del condón. No hay personas que piensan que por usar condón ya no les va a dar papiloma, ya lo platicamos. La protección es muy similar, 70%, y pues de repente, sí, a lo mejor no hay lesiones, por ejemplo, en el glande, pero sí hay muchos usuarios que llegan a tener lesiones en el pubis o en la base del pene, donde el condón ya no los cubrió, y que de todos modos desarrollar estas lesiones, ¿no? No es unas por otras, sino más bien es parte de un abordaje integral donde pues tenemos varias opciones de prevención, la vacuna es una de ellas, quien la pueda, porque desafortunadamente en México no es un servicio universal. Exactamente, ese es uno de los mayores problemas. Quien pueda y quiere usar condón, que lo use, y independientemente de la medida de prevención que quien elija, pues sí, las revisiones son parte integral de una vida sexual sana y pues para seguir disfrutando hay que checarse de vez en cuando. Ok, ¿qué sale más barato? ¿Vacunarse con las 3 dosis o tener que quitarse lesiones y obviamente estar viendo si no hay un regreso de las lesiones? Porque luego muchas personas me preguntan, es que sale bien cara la vacuna. Le digo, pues sí, pero es una inversión que tú estás haciendo para cuidar tu cuerpo, tu salud, ¿no? O sea, porque al ratito, pues si tienes VPH, vas a tener que quitarte las lesiones. Entonces, ¿qué sale como, qué recomiendas? Es una pregunta bien compleja. Sí, yo le recomiendo en personas menores de 26 años, creo que es una inversión totalmente costeable. Se van a evitar, les digo, de manera muy contundente el desarrollar verrugas, que sí, el tratamiento, obviamente depende del tipo de lesión, ¿no? Si la persona se detecta una lesión y llega y inmediatamente se atiende, realmente el tratamiento puede ser muy sencillo y no es tan costoso. El problema en su mayoría es que en los servicios
públicos, pues el acceso a la evaluación y al tratamiento de papiloma no es tan ágil. Ya saben que hay veces que entre que el pase y que el segundo nivel y demás, y bueno, ya cuando las lesiones son muy grandes, pues sí, los tratamientos son caros. Yo sí recomendaría a personas menores de 26 años, sin dudarlo, la vacunación es la mejor opción, es una muy buena inversión. Eh, y lo mismo para padres de familia o para tíos que amen mucho a sus sobrinos y tengan la posibilidad, de verdad, el vacunarlos les va a ayudar muchísimo. Para Claro. personas mayores de 26 años, sí tendríamos que hacer una evaluación de riesgos. Si fumas muchísimo y no lo vas a dejar porque te encanta, creo que la vacuna sería muy buena porque, como saben, ya les platicaba, el tabaco es factor de riesgo para muchos tipos de cáncer, en particular para los cánceres asociados a papiloma, entonces es un tema relevante. Para personas que viven con VIH, yo también les recomendaría que sí se aplicaran la vacuna. Ojalá pronto podamos tenerla disponible en los servicios públicos para todas las personas que viven con VIH, porque eh, la interacción que hace el VIH con el papiloma, que no desaparece desafortunadamente pese a que haya un estado o una carga viral indetectable, sí es un indicativo de que es una población que se beneficiaría muchísimo de la vacuna. Yo les digo, en estas dos poblaciones, personas que viven con VIH y personas que fuman, sí sería una inversión relevante. Si son personas que que les gusta mucho, tienen un uso muy consistente del condón, por ejemplo, el riesgo de adquirir VPH después de los 30 años, de tener una infección persistente, pues va disminuyendo, quizá no sería algo tan urgente, ¿no? Pero sí hay otros factores de riesgo, o diabetes, o cualquier otra condición de salud que pueda alterar un poco el sistema inmunitario, sí valdría la pena invertir un poquito más. Ok. Ahora quiero preguntarle alguno de estos mitos que hay alrededor, ¿no? De las redes sociales, las benditas redes sociales que luego sirven mucho, pero luego no. El VPH se transmite por contacto, es decir, si yo uso condón o no traigo condón, es como, o sea, dependiendo de dónde esté la lesión, ¿estoy en riesgo de adquirir VPH? Sí, totalmente. Muchas de las infecciones, por ejemplo, pueden producirse en el faje, digamos, ¿no? Cuando estamos Ujú. sin que haya penetración incluso, y cuando hay frote de nuestros genitales con otros genitales o con otros anos, pues ahí esa fricción puede haber transmisión, ¿no? En el caso del sexo entre mujeres pasa lo mismo, puede haber, por el simple hecho del frote, puede haber también transmisión, porque finalmente piensen que el virus se desprende de las células, pero también las células infectadas, acuérdense que todo el tiempo nuestro cuerpo se está renovando, entonces se desprenden esas células y esas células se arrastran y pueden estar en contacto. Hay algo que es importante, de repente a la gente le encanta afeitarse, o sea, rasurarse en la Ajá. zona perianal o los genitales, y ese rasurado puede irritar o incluso producir pequeñas heridas en la piel. Eso favorece que si hay contacto con una zona infectada, si caen ahí celulitas que se arrastraron ya sea por fluidos o pues durante el frote que les platicaba, ahí se establezca el virus y a partir de ahí se generen lesiones. Yo le recomendaría también como parte se pueden recortar con tijera, es algo, pues bueno, estética y gusto de cada quien, pero en la medida de lo posible evitar el rastrillo o hacerlo con demasiado cuidado. Una piel irritada o dañada es más proclive a poder generar, bueno, recibir o que se anide pues el papiloma. Y Mi sí, cara, mi otra cara cuestión que puede verdaderamente. pasar, ¿perdón? Mi cara, así como, oh, Ya no ya te no afeites. vamos a fajar tampoco, hermano. No, mira, algo importante es recordar eso. El papiloma lo tenemos muy satanizado realmente, Sí, pero es la infección de transmisión sexual más frecuente. Les digo, a lo largo de la vida, 90%, o sea, prácticamente todos y todas y todos, en algún momento vamos a tener el virus. Entonces, lo importante es aprender a asumir esa realidad, asumir esos riesgos y más bien
estar pendientes de nuestro propio cuidado. Creo que en temas de papiloma el principal punto es conocernos, estarnos revisando, estar viendo lo que es normal y poder identificar y acudir en caso de que hubiera alguna lesión que no me guste, algo que pues yo le veo cara de barro, pero qué tal si no, cualquier cosa que tuviéramos de cambio en nuestros genitales es importante. Y pues por supuesto las pruebas de detección para región anal y en el caso de las mujeres pues también las pruebas de detección para vagina y cervix. ¿Qué tan proclives estamos si ya tuvimos BPH, ya no tenemos lesiones, ya no hubo reincidencia de lesiones? ¿Qué tan proclives estamos a adquirir cáncer o que se desarrolle algún tipo de cáncer anal? Que creo que es como el más que luego preocupa a la gente. Sí, en realidad, bueno, son tipos diferentes, pero de hecho una de las indicaciones también, que eso me faltó mencionarlo, para poder vacunar es el hecho de ya haber tenido tanto una verruga como una lesión precancerosa tratada. ¿Por qué? Porque acuérdense que finalmente todas las infecciones que existen en el mundo nos hacen más o menos susceptibles de acuerdo a nuestra genética. Entonces, si tu genética ya te demostró que cuando llega un virus de papiloma es más fácil que se quede y que desarrolle lesiones, sí existe un riesgo incrementado en que ya sea que te vuelvan a salir lesiones, verrugas, pues, o que puedas desarrollar lesiones precancerosas. Sí existe una relación, digamos, es como un marcador en que tu cuerpo es más susceptible a desarrollar lesiones. Porque les digo, el 90% de las personas tenemos papiloma, pero solo 10% llegan a desarrollar o verrugas o cáncer. Y si estás en ese 10% que ya dio algún tipo de problemas, sí tendrías que tener o tendríamos que tener, pues, ser más cuidadosos tanto para evitar adquirir otro tipo de virus como para atendernos oportunamente. Ok. ¿Cómo? O sea, esto es una pregunta súper básica, pero créanme que les sirve luego a mucha gente. Son dos preguntas y vamos cerrando. La primera, ¿cómo vamos dándonos cuenta de que es BPH y no es un barro, un piquete de mosquito, una cosa ahí que pensamos que es normal? ¿Cómo nos damos cuenta que es BPH? Y lo segundo es, en los servicios de salud, sobre todo con los de seguridad social, primero es un problema para que te atiendan, o sea, se tardan años, y después nos han llegado como últimamente, como unos 6 7 casos, que nada más les recetan cosas tópicas y que los usuarios traen ya la cola partida y que llevan 7 semanas con eso y no se les quita y ya no pueden ponérsela porque ya les duele muchísimo. ¿Cuál es el tratamiento apropiado que usted recomienda? Obviamente visitar a un doctor, o sea, eso está ahí, ¿no? O sea, no lo obviemos, visitar a un doctor, pero si ya visitaron a su servicio clínico gratuito y la cosa no mejora, ¿qué les recomienda? Híjole. Sí, mira, desafortunadamente, como médico te lo digo, no, el médico de primer contacto no, en nuestro sistema de salud no ha recibido la formación adecuada para el manejo de infecciones de transmisión sexual. Por lo menos cuando a mí me tocó estudiar, pues lo veías en la teoría, pero rara vez tenías la oportunidad de tratar y de estar en contacto. Y súmale eso el estigma y súmale eso la discriminación y los propios prejuicios del personal. Sí creo que es bien complicado en medicina familiar o en primer nivel o los médicos de farmacia que tengan eh, esa formación clínica para identificar las lesiones. Realmente pues tampoco esperaría que las personas lo pudieran ubicar, pero como de manera muy general, en el caso de lesiones externas en genitales, pues principalmente en pene, testículos, en vulva o en región púbica o en las ingles, lo más común es ver lesiones en la parte externa, en la parte de piel, se pueden ver como lunares, como lesiones planas. Es muy raro que sea una sola. Normalmente las lesiones por papiloma son múltiples y su Aquí me forma. gustaría hacer aquí un pequeño corchete, porque luego hay personas que
Pues mire, afortunadamente tenemos la confianza de la gente y luego nos mandan fotos así como de, mira lo que me salió aquí. Y entonces como, oh my God, pero yo no soy doctor, hermana, espérame tantito. Y luego hay gente muy preocupada porque tiene lunares y nada más es uno, ¿no? En la región sobre todo anal. O sea, nada más tienen un solo lunar, no hay nada más, no parece lesión, parece un lunar. Puede ser grande o puede ser pequeño, o sea, de tamaño, pues de circunferencia, pero no es abultado. ¿Eso es BPH o tienen que definitivamente ir a una revisión? Eh, en su mayoría las verrugas son más irregulares y tienden a ir creciendo y al momento de pasar el dedito se sentirían rasposas. Ok. Sin embargo, también existen algunas lesiones planas, justamente asociadas a virus de alto riesgo que incluso pueden ser más peligrosas. Ok. Sí creo que una lesión, digamos, por eso te decía, es importante como estarnos revisando todo el tiempo para decir, bueno, si este lunar es plano, no me ha crecido en 2 años, Ujú. pues ni te preocupas, ¿no? Pero si es una lesión nueva que va creciendo y se va modificando, sí sería importante acudir con un especialista para que pudieras justo descartar que se tratara de una lesión por BPH, ya sea una verruga como tal o una lesión precancerosa. De manera particular, creo que las más difíciles o las que se tendrían que evaluar con mayor cuidado, pues son justo las de la región perianal. Ok. Recordar que la piel del pene y la piel de la vulva son muy similares al resto de nuestra piel, sí pueden salir barritos, pero pues bueno, en su mayoría son lesiones blanquecinas, que si las presionas un poco se revientan y que duran 1 o 2 semanas. Pero ya una lesión que tiene más de 2 semanas que no se quita, puede tratarse, como les digo, puede ser papiloma, puede ser algún otro virus de los que infectan la región genital, como el molusco, que es otro virus bastante peculiar y que siempre hay que tratar. Luego a ver si nos acompaña para hablar de otras ITS, me encantaría, la verdad. Con gusto. Porque este del molusco, hijo, luego también como nos preguntan cosas y nosotros no sabemos y así de, oh my God, ¿qué es eso? Espérame, déjame preguntar. Claro. Y bueno, lo que comentabas, sí creo, el tratamiento va a depender de cada tipo de lesión, pero sí es importante primero tener un buen diagnóstico para Ujú. no estar aplicando tratamientos de verrugas a una hemorroide, por ejemplo, o viceversa, ¿no? No querer tratar con, como decías, con medicamento tomado o con cierto tipo de Ah, medicamento tópico, lesiones que requieren pues quitarse con soluciones específicas o incluso con electrocirugía, ¿no? Y algo importante, no usar remedios caseros en genitales. Hay medicamentos para verrugas del cuello que pues se pueden aplicar, pero aplicárselas en cero genitales de verdad es recomendable. poner en riesgo. Sí. Sí, no, luego llegan muy, muy, muy Ay, dañados. Y menos ya aplicarse sé. pasta de dientes, Head and Shoulder, No, Sosa y todas esas cosas que me ha no, luego, tocado. a ver, yo aquí sí les quiero decir aquí enfrente del doctor. Luego nos han llegado chicos que nos dicen, no, es que me compré una de estas maquinitas que quita las verrugas del cuello y pues en el cuello te funcionan perfecto, ¿no? O sea, te las quitas y ya no hay bronca. Pero luego llegan con cada cosa, pues, de que ya llegan graves, pues, de que dices, eso ya no se ve sano, ya no está bien. O sea, Sí, eso ya traes otro problema aparte porque ya te las quemaste. Tú no fuiste a un doctor. Entonces, no hagan eso, no se quemen ustedes las cosas que traen. Mejor acudan con un especialista. Y yo a veces les entiendo y digo, pues sí es caro, pero vale la pena tener tu piel en la zona genital perfecta. O sea, de verdad, vale la pena. Además, piénsenlo como una inversión. Digo, los homosexuales, la gran mayoría siempre estamos como en contacto con estas zonas, ¿no? Los hombres que tenemos sexo con otros hombres, es como luego el atractivo. Entonces, cuídenlo, cuídenlo, por favor. Aquí creo que necesitamos preguntarle si yo tengo verrugas, si ya tengo BPH, si conozco a alguien, ¿con qué especialista específicamente tengo que hacer una cita o tengo que buscar una cita?
Híjole, mira, desafortunadamente la mayor parte del sistema de salud, tanto público y yo te diría hasta el privado, de repente fragmenta mucho a los pacientes, ¿no? Y es, pues si la Sí. tienes en el pene vas con un urólogo, pero si también se te fue hacia el ano, entonces ya tienes que ir con un proctólogo, y si tienes a las dos, pues vas una y una, y si no con un gineco, y es como complicado, honestamente, pero pues sí, sería acudir con un médico que tuviera experiencia en tratamiento de papiloma. Las personas que se atienden en servicios públicos, en particular las personas que viven con VIH, sí pueden solicitarle a su médico tratante que los refiera para atención. Les digo, en general los van a dividir un poquito, depende de la ubicación. El manejo no es tan distinto, pero bueno, es un poquito difícil encontrar a alguien que tenga como esta visión integral y te pueda tratar tanto en pene como en escroto, como en periné y como en ano, ¿no? O las internas, pero incluso hay dermatólogos. Yo les sugería que si son lesiones externas, una alternativa, digo yo por supuesto de los órdenes, pero una alternativa podría ser un Sí. dermatólogo, que en general no tiene esta segmentación tan marcada como el urólogo, el gineco y el resto, ¿no? Creo que pudiera ser una evaluación inicial. Hay médicos generales que creo que pueden hacer buenos tratamientos, pero sí lo que les recomendaría es verificar un poquito antes la experiencia de cada médico, porque si bien no es algo de súper especialidad, sí se requiere por lo menos tener una buena preparación para diferenciar las lesiones, un manejo integral y sobre todo tratar a las personas como se merecen, porque yo en mi experiencia lo que he notado más es que el principal factor por el que las personas dejan evolucionar estas lesiones Es la es por el vergüenza. rechazo, la discriminación, el estigma que se hace en los servicios públicos y privados hacia Sí. las personas en particular que tienen lesiones anales. Entonces creo que verificar un poquito como el currículum del médico, que puede ser, les digo, un buen médico general, o un especialista, pero que tenga esa experiencia específica en papiloma para que tengan una atención integral. Muy bien. Doctor, ¿cómo lo podemos contactar las personas que nos están viendo? Muchas gracias. Me pueden seguir en Twitter como @docmariogz y igual en la página www.docmariogz.com y con gusto a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Mario. La verdad es que ha sido un programa muy informativo al respecto de muchos mitos, muchas dudas que por vergüenza, pues siempre se hacen en lo privado y no hay como esta apertura, ¿no? Por el prejuicio y el estigma. Le agradecemos muchísimo el doctor Mario Gómez con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, mucho gusto. Nos vemos pronto, doctor. Muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que Homosensual TV tiene una barra de programas al respecto de la diversidad sexual, LGBTTI y de derechos humanos. Está por ahí el Pano Show, están las morras, está también el y quieres hablar de. Así que nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche y recuerden que el grupo de apoyo comunitario Vive Libre sesiona de 7 a 9 todos los jueves y las ligas pueden pedirlas en redes sociales de @vivelibre de todas las plataformas. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima semana y recuerden que pueden poner sus comentarios y sus peticiones de temas aquí abajito. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Recuerden, usen condón y si no quieren usar condón, usen lubricante. Nos vemos pronto, bye.